Glaucoma cortisónico. Es un glaucoma de ángulo abierto inducido por glucocorticoides, unos de los fármacos más empleados en todas las especialidades de medicina, casi siempre para tratar problemas inflamatorios o autoinmunes. Evaluación y exploración. Tanto la hipertensión ocular como el glaucoma cortisónico suelen ser asintomáticos. Los pacientes con presión intraocular elevada que han usado recientemente o usan esteroides se considera que tienen hipertensión ocular o glaucoma inducidos por esteroides que pueden ocasionar pérdida de campo visual y lesiones en el nervio óptico. Como casi todos los glaucomas, al principio son asintomáticos y los descubre el oftalmólogo en una revisión de rutina. Muchas veces, ya lo he repetido, cuando dan síntomas, la pérdida del campo visual ya es grave. La historia clínica es fundamental en esta entidad. Ante un paciente con presión intraocular elevada, es fundamental conocer si usa o usó recientemente corticoides. El glaucoma cortisónico aparece en pacientes tratados con esteroides durante largo tiempo por inflamaciones oculares o después de cirugía ocular, LASIK, PRK, cirugía de cataratas, vitrectomía, cirugía de glaucoma, y también se produce en pacientes trasplantados de riñón. Como en cualquier otro tipo de glaucoma, el diagnóstico se realiza valorando la agudeza visual, la presión intraocular, una tonometría de Goldman, y el ángulo de la cámara anterior, una gonoscopia. Se debe realizar un campo visual y una OCT para valorar la capa de fibras del nervio óptico. Los tonómetros manuales pueden ser de gran ayuda en niños, en personas encamadas y cuando colaboran muy mal. Si la visión es borrosa, puede deberse a uveitis, edema corneal o macular o a una catarata subcasular posterior cortisónica. Los aumentos bruscos de presión pueden ocasionar dolor ocular, palpebral e incluso cerebral. Factores de riesgo. Incluyen los antecedentes familiares, la edad avanzada y también cuando los niños son menores de 6 años. La miopía elevada, la diabetes y las enfermedades del colágeno como la artritis reumatoidea. Patofisiología. Los esteroides se fijan a receptores localizados en el trabéculum. Modifican la fagocitosis y la migración celular, disminuyen las células y aumentan los depósitos de la matriz extracelular. Se depositan glucosaminoglicanos, elastina, fibroconectina, colágeno tipo 4 y disminuye la actividad de las metaloproteinasas. Al aumentar la producción del humor acuoso y disminuir el filtrado trabecular por los corticoides, aumenta la presión intraocular y el glaucoma. Causas. La hipertensión ocular y el glaucoma secundario inducido por esteroides dependen en gran parte de la sensibilidad individual. Según la subida de presión intraocular con los esteroides tópicos, existen 3 niveles de pacientes. No respondedores son los más frecuentes, el 60% de la población. Su presión intraocular es normal, menor de 21 milímetros de mercurio, o tienen una subida menor de 6 milímetros de mercurio respecto a su presión basal. Respondedores moderados. Lo presentan un 30% de la población. Tiene la presión intraocular entre 25 y 31 milímetros de mercurio o presentan una subida de 6 a 15 milímetros de mercurio respecto a su presión intraocular basal. Y los respondedores altos son pocos, 4 a 6% de la población, pero su presión es mayor de 31 milímetros de mercurio o presentan una subida mayor de 15 milímetros de mercurio respecto a su presión basal. Efectos adversos. Los glucocorticoides tienen grandes beneficios, pero también muchos efectos adversos. A nivel ocular, provocan cataratas y glaucoma. Vías de administración.
Tanto el aumento de presión intraocular como el glaucoma inducido por esteroides pueden aparecer en cualquier vía de administración, pero un 75% de las veces se producen por uso tópico, colirios, geles o pomadas. Son muy frecuentes después de inyecciones perio-retrovulvares y sobre todo con inyecciones intraoculares de esteroides, pero también pueden aparecer después de uso sistémico, sea oral, intramuscular o intravenoso, intranasal, inhalaciones pulmonares y de uso dermatológico, transcutáneo. Vía tópica. Los corticoides tópicos se emplean en inflamaciones oculares, conjuntivitis, queratitis, escleritis, uveitis, en alergias, después del láser y después de la cirugía ocular de cataratas, glaucoma o vitrectomía. Lo peor es que en algunas partes del mundo se dispensan sin receta médica y muchas personas los emplean durante mucho tiempo sin control. Al emplear colirios de esteroides, la presión intraocular aparece a veces en cuestión de días, pero usualmente lo hace en 3 a 6 semanas después de empezar a usarlos y suele normalizarse en unas 2 semanas después de dejar las gotas. La subida de la presión intraocular es más frecuente con las cortisonas clásicas, prednisolona, dexametasona, clobetasona, betametasona y fluorometolona, mucho más que con las modernas, la ectoína, el etabonato o la rimexolona. Esteroides perioculares. Las inyecciones perioculares pueden ser subconjuntivales, debajo de la conjuntiva, subtenonianas, debajo de la cápsula de tenón, perivulvares, alrededor del ojo, o retrovulvares, detrás del ojo, y también sobre el suelo orbitario. Al tratar uveitis con inyecciones perioculares, un 35% de los casos la presión intraocular es superior a 24 milímetros de mercurio y 2,4% precisan cirugía. La cercanía a la cámara anterior tal vez favorece el aumento de la presión intraocular. Esteroides intraoculares. Desde hace unas décadas los empleamos cada vez más y más para tratar enfermedades de la mácula y la coroides. Usamos inyecciones o implantes de liberación retardada, triancinolona, fluocinolona y dexametasona, que benefician a los pacientes que requieren tratamientos repetidos. Los corticoides intraoculares pueden provocar una subida de presión intraocular brusca y a veces grave, que en ocasiones requiere largo tiempo de tratamiento antiglaucomatoso y en ocasiones requiere el empleo de cirugía. Acetónido de triancinolona es el corticoide intravítrea que más empleamos. Disminuye la permeabilidad vascular y estabiliza la barrera hematorretiniana. Es de acción potente y sus efectos suelen durar unos 4 meses. Presenta frecuentes recidivas que requieren reinyectar. El paciente ve flóculos de triancinolona flotando en vítreo que incluso dificultan la visión los primeros días después de la inyección. Además, favorece la hipertensión ocular y el glaucoma, las cataratas y las endoftalmitis asépticas. Fluocinolona. El mayor riesgo de elevación de la presión intraocular lo presenta la fluocinolona, el Ozurdex, una sustancia no biodegradable que sucede en 11 a 37% de los pacientes y hasta el 79% en pacientes con uveitis. Hasta un 75% de los pacientes con implantes intravítreos de fluocinolona necesitan gotas antiglaucomatosas y fíjense, un 30% de los casos necesitan cirugía de glaucoma. Con implantes de dexametasona, que es biodegradable, se presentan las hipertensiones en mucho menos pacientes, 25% que necesitan gotas y solo un 3% precisa cirugía. La presión intraocular suele subir en las primeras semanas,
alcanza su máximo en 24 semanas y se normaliza en unos 9 a 12 meses. El efecto de los implantes de fluocinolona dura unos 6 meses y tiene frecuentes recidivas que requieren reinyectar. Glucocorticoides sistémicos. Las vías sistémicas afectan menos que las oculares la subida de la tensión intraocular. Se administran por vía oral, intramuscular, intravenosa, sprays nasales, inhalaciones pulmonares y la aplicación local, cremas y pomadas en dermatología. La aparición de la hipertensión ocular o del glaucoma inducido por glucocorticoides es menor que con la vía ocular, pero pueden aparecer presiones elevadas durante meses o años en individuos tratados con esteroides sistémicos durante largos periodos. Un 20% de los pacientes glaucomatosos toman cortisona sistémica y suelen tener campos visuales con daño más severo. El uso crónico de corticoides aumenta la probabilidad de elevar la presión intraocular, sobre todo en personas con glaucoma previo. El aumento de la presión intraocular se relaciona con la dosis diaria administrada. Sube aproximadamente 1,4 milímetros de mercurio por cada 10 miligramos de aumento de la dosis de esteroide. La administración por inhalación e intranasal son las que tienen menos riesgo de elevar la presión intraocular si no se emplean dosis excesivamente altas. Los trastornos endocrinos con producción excesiva de cortisona endógena pocas veces causan glaucoma cortisónico inducido. Las personas con glaucomas previos suelen empeorar más con los corticoides. La respuesta en niños es similar a la de los adultos. Diagnóstico diferencial. El glaucoma cortisónico debe diferenciarse del glaucoma primario de ángulo abierto, del glaucoma agudo por cierre angular, del glaucoma pigmentario, del glaucoma pseudoexfoliativo y del glaucoma uveítico e hipertensivo. Pronóstico. El glaucoma cortisónico muchas veces es reversible y se soluciona con solo dejar de usar los corticoides, cosa que no sucede con el glaucoma primario de ángulo abierto, que debe de tratarse continuamente. Tratamiento. Lo primero que hay que hacer ante un glaucoma cortisónico es discontinuar el uso de corticoides si es posible clínicamente y eliminar los implantes de liberación retardada si son los causantes. Si no se pueden eliminar los esteroides completamente, se debe reducir la dosis o sustituirlos por otros de acción más débil y controlar la presión intraocular con medicación antiglaucomatosa. Se trata como el glaucoma primario de ángulo abierto con tratamiento médico, láser o cirugía. Tratamiento médico. Se empieza con beta bloqueantes y se pueden tratar también con prostaglandinas, agonistas alfa-2 e inhibidores de la anhidrasa carbónica. Láser. Se emplea la trabeculoplastia con láser de argón y la selectiva cuando el tratamiento tópico no controla el glaucoma o aparecen efectos indeseables. En algunos casos se debe repetir el tratamiento con láser. Cirugía. Se emplea cuando el glaucoma no se controla ni con tratamiento médico ni con láser y cuando los pacientes deben seguir empleando un tratamiento con corticoides. Se emplean trabeculectomías y otras técnicas antiglaucomatosas como esclerectomías profundas, canaloplastias, válvulas y, en casos ya más graves, ciclofotocoagulación.